Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf vamos a examinar los cambios en el gabinete del presidente López Obrador. Después va a estar con nosotros Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Con él vamos a platicar de los 30 años de este instituto, de sus logros, de los retos y desde luego de las elecciones más grandes de la historia que vamos a tener el año que entra aquí en México. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El presidente López Obrador anunció cambios en su gabinete. Todos los nombramientos, hay que decirlo, son de mujeres y algunos de estos tendrán que ser todavía ratificados por el Senado o por la Cámara de Diputados. En la Secretaría de Economía, la actual titular, Graciela Márquez Colín, fue propuesta para integrarse y al parecer posteriormente dirigir la Junta de Gobierno del INEGI. En su lugar se designó como secretaria de Economía a Tatiana Cloutier. En Puertos y Marina Mercantes, el presidente propuso a la capitana de altura Ana Laura López Bautista y Rosa Isela Rodríguez, quien ocupaba ese puesto, fue promovida, como usted sabe, hace un par de semanas para ser la nueva secretaria de Seguridad Pública. La propuesta del presidente para ser subgobernadora del Banco de México será Galia Borja Gómez, quien deja su cargo como tesorera de la Federación, puesto que será ocupado por Elvira Concheiro. Para debatir este tema, saludo a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mario Arriagada. Mario, buenas noches. Hola, Leo, ¿qué tal todos? Y Pablo Magluf. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Déjame comenzar contigo, Denise. Leí un hilo que pusiste en Twitter con tus algunos razonamientos de estos cambios en el gabinete. Unos te gustaron, otros no te gustaron, Denise. Para empezar, celebro que el presidente haya hecho un énfasis en la paridad de género. Me parece que es un factor indispensable para los cargos públicos en la actualidad y que refleja la presión del feminismo, refleja la nueva era en la cual se está exigiendo paridad, no solo en este país, sino en muchas otras latitudes. Entonces, en ese sentido, México se moderniza y se suma a los nuevos tiempos. Pero al mismo tiempo, creo que la paridad, el énfasis en la paridad no sustituye la necesidad de contar con buenos perfiles. Y los nombramientos del presidente, unos me parecen aplaudibles, merecedores de reconocimiento, y otros son francamente inaceptables. Empezaría por lo bueno, diciendo que el nombramiento de Galia Borja al Banco de México es un buen nombramiento. Tiene ella experiencia profesional adecuada, va a enriquecer la Junta de Gobierno del Banco de México. Un artículo sobre ella en Bloomberg hablaba de cómo ahora habrá una paloma dentro de una institución que suele ser de halcones en cuanto a probablemente su mayor predisposición a enfatizar el crecimiento por encima de la contención de la inflación. Me parece que es una trayectoria ascendente, que ha estado en puestos técnicos del gobierno, y eso asegura confianza en su autonomía y en su capacidad. Pero al mismo tiempo que celebro lo bueno, sí quisiera subrayar lo que me parece francamente malo y alarmante, que es la designación de Elvira Concheiro, socióloga de la UNAM sin ninguna experiencia relevante, va a estar al frente de la tesorería, que es en efecto la caja del gobierno federal. Es la persona que firma los cheques, autoriza soltar el dinero a las diferentes dependencias, y para eso sí se requiere un perfil técnico.
Ella nunca ha administrado dinero público, desconoce normas y procedimientos, las prácticas que rigen el papel que tendrá. Y más que nada me preocupa que se ha nombrado a una defensora militante de la 4T en un lugar que no debería 4Tizarse. Si vemos otros gobiernos que consideraremos funcionales a lo largo del mundo, los tesoreros y tesoreras son puestos de carrera, precisamente para que no estén sujetos a los vaivenes políticos. Y aquí se le ha dado la llave de la caja a alguien que seguramente tiene una gran honestidad e integridad personal, pero no tiene la capacidad técnica para el puesto. Y la tesorería es algo que depende de Hacienda, es un puesto técnico en el cual no se debería colocar a cercanas. Y finalmente, en lo feo, Tatiana Cloutier, nombrada a la Secretaría de Economía, es una mujer entrona, tiene muchas cualidades, es una buena negociadora, pero se va a una secretaría que este gobierno ha vuelto irrelevante, con la eliminación de todo aquello que la hacía la promotora de las exportaciones, con la eliminación de los fondos para la innovación de los jóvenes emprendedores, una secretaría que quedó al margen de las negociaciones y la discusión del nuevo Tratado de Libre Comercio. Eso debilita a la secretaría aún más, y ahora llega ahí una mujer que debería coordinar la reactivación económica, sobre todo con apoyo gubernamental a micro, pequeñas y medianas empresas, que han sido las que han sufrido más que ningún otro sector el embate de la crisis. Y ella llega a una secretaría ya debilitada, y además creo que no trae consigo pues la encomienda de la reactivación económica, porque va a estar sujeta a los imperativos de un presidente que no parece estar particularmente preocupado en proveer apoyo gubernamental para sacar al país de la recesión. Muy bien. Entonces me preocupa que ella en ese puesto simplemente vaya a llegar a adornar, a hacer una buena vocera, pero sin poder introducir cambios sustantivos. Y me guardaré mis comentarios para el resto de los nombramientos después de mis compañeros. Yo nada más, si me permites, Denise, decir que ojalá la tesorera de la Federación se dedicara a firmar cheques, porque esto significaría que se la pasaría aburrida firmando cheques. En realidad ya no se firman cheques, ya son transferencias electrónicas. Pero lo más importante, Denise, es que ella tiene a su cargo manejar la liquidez de la tesorería. Y eso implica decisiones financieras importantísimas, porque ahí en la caja del gobierno hay miles de millones de pesos diarios que se tienen que tomar en cuenta qué hacer con ellos. Pablo. Sí, y cuando dije firmar cheques era una metáfora. Sí, yo sé, pero lo importante aquí es transmitir la idea de que sí es un puesto técnico financiero muy importante, porque estamos hablando de la decisión de qué hacer con miles de millones de pesos diarios. Pablo. Además tengo entendido que Concheiro es marxista-leninista, ¿no? O sea, quedaría muy bien en un currículo de la Academia Latinoamericana. ¿Pero por qué? Olvidado en los... Pues, ¿por qué digo, que los marxistas no pueden ser tesoreros? La Unión Soviética tenía tesorero y era un marxista-leninista, ¿no? Bueno, pero ¿tú quieres un marxista-leninista en la tesorería, Leo? Pues mira, si hace bien su chamba, pues ¿por qué no? Ya aprenderá de que el capital, que es el capitalismo, ¿no? Bueno, pero fíjate, esa es justo la discusión que yo no quisiera tener, como lo abordó Denise. Uno podría calificar los nombramientos de buenos o malos, hacer una lectura de sus currículos y de sus pasados, su trayectoria y lo que quiera. Pero yo creo que la discusión más amplia, el zeitgeist, el espíritu de los tiempos, es que formalmente no importa, realmente no importa quién en este gobierno se nombre en un lugar u otro. Me parece que es una discusión que podríamos
tener para cualquier otro sexenio, que deberíamos de tener, porque en efecto es muy importante, pero me parece que no incluye nada en las funciones, digamos, ulteriores de lo que es este gobierno, al que yo le veo una estructura muy básica, donde no importa el gabinete, donde no importan mucho las políticas públicas, donde está una suerte de presidente central, es la reivindicación de la presidencia, pero no solo de la presidencia como institución, sino de la presidencia unipersonal, con un secretario plenipotenciario que es Ebrard, tal vez la regencia en la Ciudad de México, y a esto acompañado con una seria defenestración de la burocracia, donde pues, prácticamente podrías decir que muchas tareas de la administración pública federal han sido relegadas a los militares o abandonadas. Esto tiene ventajas para López Obrador, desde luego, que implica una seria concentración de poder, justamente unipersonal, pero tiene muchas desventajas, ¿no? Entre otras, pues que quita operatividad, capacidad de respuesta, los fusibles se desgastan. Entonces, mira, la verdad es que para concluir mi idea, yo creo que formalmente no importan los cambios, ni quién se haya ido a dónde. A mí me parece que esa es la lectura que habría que hacer. ¿Por qué no importan? Por cierto, déjenme decir que habíamos quedado la semana pasada que íbamos a seguir con este tema de la ética y la política con la guía ética que salió el gobierno. Se me olvidó decir que lo vamos a dejar para después porque queríamos entrarle al tema de los cambios en el gabinete. Le prometemos que vamos a retomar este tema. Mario, lo que dice aquí Pablo es muy interesante y ya lo habíamos dicho. Este presidente no es de encargos, es de cargos. Perdón, no es de cargos, es de encargos. ¿No? O sea, los cargos no importan mucho. Es yo ahí te lo encargo, Marcelo. Yo ahí te lo encargo, Claudia. Yo ahí te lo encargo, Olga, etcétera, ¿no? Le atinas, Leo, al problema. En eso creo que en los nombramientos hay una gran consistencia. Consistencia con las maneras en cómo el presidente administra su propio gobierno, la manera como necesita gente que le puede solucionar problemas. Yo no pensaría que pide lealtad absoluta, pero sí pide lealtad absoluta al encargo, y eso puede ser un problema para los mandatos mayores, constitucionales, legales que tiene cada secretaría. Entonces, en ese sentido, no abundo mucho, pero estoy en parte en acuerdo con aquellos que dicen que la Secretaría de Economía padeció mucho de los recortes y se le fueron quitando las posibilidades de cumplir con el cargo en sí, el mandato institucional de esa secretaría, por privilegiar el encargo, ¿no? Y creo que estos nombramientos pues también son de encargo. Entonces a mí no me preocupa que Elvira Concheiro sea una historiadora del Partido Comunista donde ella misma participó, que está muy bien, seguro eso la ha preparado para muchas cosas en la vida. Sí creo que va a tener una curva de aprendizaje fuerte en esto de la administración financiera cotidiana, como lo dices, Leo. Yo creo que lo puede hacer, pero más bien me hace pensar que es un nombramiento que el presidente hace para poder tener como un interlocutor al cual le puede dar encargos. ¿Qué tipo de encargos? Y eso pues es lo que hay que tener el ojo bien puesto allí. Entonces, no, yo creo que si hay, no se tienen que elegir todos los nombramientos en función de CVs perfectos, pero sí cuál es la motivación política del nombramiento y qué se puede esperar y qué rendición de cuentas o qué vigilancia, qué tipo de cosas tenemos que estar viendo del comportamiento de la nueva tesorera. Ahora, en el caso de la Secretaría de Economía, ahí yo veo una cosa muy interesante. Ya que el mundo deseable se nos escapa de poder tener una Secretaría de Economía fuerte, con una política industrial como la que necesita México hacia el futuro, con todas estas capacidades bien desarrolladas, creo que hay, además de eso, el mundo deseable, en el mundo de lo posible, creo que empieza a notarse algo que me parece problemático, que es que, como bien dijo Alfonso Romo cuando se despidió, que creo que es lo que podríamos esperar que se haga mejor. Alfonso Romo ya se fue, sí. Y él tenía cierta noción de este rol de intermediación con los empresarios, que por lo que se alcanza a ver de los propios empresarios, círculos empresariales, se está esperando que Tatiana lo pueda hacer. De hecho, hubo un diálogo muy incómodo en Twitter entre Manuel Cloutier
el hermano de Tatiana, y Tatiana, en la cual Manuel casi que le indicaba, le mansplaineaba a su hermana cómo tenía que ser una intermediaria de representar los intereses y calladita, ser más bonita, casi como hacer los mandados de vocera. Bueno, yo creo que eso es un absoluto error. Eso sería, si acaso, una continuación quizá todavía más pasiva de lo que Alfonso Romo ha descrito como él era su rol. Yo creo que una secretaria de Economía tiene deberes mucho más grandes. La propia Tatiana lo ha dicho. Ella lo describe como: mi deber va a ser crear más y mejores empresas. Bueno, eso me parece un mucho mejor objetivo que el de mandadero, que los mandados ojalá se los haga Manuel a Tatiana, porque el Estado necesita secretarios de la verdad, no mandaderos. Y creo que además hay otros errores estructurales en esta concepción que se adivina de muchos actores sobre lo que tiene que hacer la Secretaría de Economía. Y otro más es que los empresarios son como un sector con el que se dialoga y se tiene una ventanilla para dialogar con esos representantes de ese sector. Bueno, me temo que no es así, Leo, y tú lo sabrás mejor, que conoces muy bien la diversidad amplísima que hay entre los empresarios. No es lo mismo la Coparmex, el CCE. De hecho, la división que ya empiezan a mostrar en el tema del outsourcing, por ejemplo, en estos días, habla de la enorme diversidad. Entonces, no hay como una ventanilla y representar los intereses únicos de un sector que obviamente está alineado con una sola agenda para nada. No, es hay una que... cosa de regular, aplicar la ley, y yo no diría que negociar es la palabra mágica. Aquí la palabra mágica es llegar a acuerdos, sí, que sean beneficiosos para todos. Entonces tiene que integrar intereses en competencia, incluso de los propios sectores industriales. Entonces, nada de que hay un sector unificado de un lado y del otro debe haber también. Y sí, parte del gobierno, no sé quién sea el interlocutor, pero parte del gobierno es escuchar esos diversos intereses que tiene la clase empresarial. Denise. Sí, a ver, yo me aboqué a estudiar los perfiles, no porque necesariamente crea que van a tener mucho margen de maniobra, pero porque sí hay cosas que deberían preocuparnos. Por ejemplo, el nombramiento de Elvira Concheiro con el perfil que tiene es una violación de la ley. O sea, la ley establece que quien tenga ese puesto deberá tener una licenciatura en economía, actuaría o matemáticas. O el nombramiento a quien administrará los puertos constituye una clara violación, otra vez, de la Constitución, que tiene que ver con la militarización de México a través de la forma en la cual se le están adjudicando a la Sedena labores cada vez más importantes dentro del país. Pero regreso al tema central que sacó Pablo sobre... ¿Importa realmente quién esté en el gabinete? Porque hemos visto que este es un gabinete de muchos callados, de muchos disciplinados, de muchos que cuando los contradice el presidente públicamente simplemente bajan la cabeza. Oye, parece Denise, muchas veces dices de muchos, yo nada más diría de todos, o sea, no sé a quién es la excepción, perdón. Sí. Sí, la excepción son los que se van. Entonces, soldados y adelitas, escuchando sin cuestionar, marchando al ritmo del tambor mañanero, donde se les da la orden de qué es lo que tienen que hacer. Y las reuniones del gabinete con el presidente no son juntas de trabajo en las que se propone, se discute, simplemente se da una orden y quienes están ahí la ejecutan sin preguntar si viola la ley, si viola la Constitución, si es una mala política pública, si tendrá efectos contraproducentes. Y eso sí me preocupa porque es un gabinete en el cual no hay mucha deliberación, ha sido sustituida por la sumisión. El criterio de selección no es necesariamente la preparación, sino la lealtad. No el conocimiento, sino la afinidad ideológica, la voluntad para no tener voluntad y la conversión de los colaboradores en una colección de personas que siempre dicen sí. Y esto tiene efectos, sin duda, sobre la calidad del gobierno, sobre la calidad de la administración pública, sobre la eficacia de cómo se maneja incluso lo que el presidente quiere que se haga. Y la lógica parece ser la siguiente, y es lo que siempre se utiliza frente a la opinión pública. Vamos a sustituir a los corruptos y a los fifís
por los que pues igual son ineptos, pero son incondicionales. Y por eso hemos visto la falta de calidad de quienes integran las ternas integraron la terna de la Comisión Reguladora de Energía, los currículums irrisorios de muchas personas que están en el CONACYT, la falta de destreza de los directivos de Pemex y cada vez que presentan su plan de negocios y la burla que provocan entre la comunidad empresarial. Este gobierno sí despide a los que presumen neoliberales y contrata a los leales. Y el criterio, insisto, no es la capacidad, es la recomendación, no es el grado académico, es estipulado por la ley, sino el apoyo político exigido por el presidente. Ahora, y el resultado, creo que tóxico de esto, es que no se vuelva más funcional o eficiente al Estado, sino que se busque, pues, colonizarlo con los suyos. Sí. Me quedan 4 minutos, 2 para cada quien, Pablo y Mario. Venga, Pablo. Bueno, aprovechando lo que señalan tanto Mario como Denise, a mí me parece que sí es importante hacer un ejercicio de pedagogía y de reflexión sobre los que salen, sobre los que abandonan el barco, como Alfonso Romo, ¿no? Por ejemplo. A mí me lastima mucho que después de 2 años un personaje como Poncho Romo se escabulla de la forma más escurridiza sin dar la cara, cuando a mí me parece que sí fue un personaje que causó cierto daño porque fungió como atenuante de todas las advertencias que se habían hecho al sector privado y de las preocupaciones desde el sector privado desde hace 20 años. Él fue el encargado de atenuar todas esas preocupaciones y después de 2 años, bueno, pues, perdón, les mentí o no sabía lo que iba a pasar, cuando ya se había anunciado, me explico. Este tipo de personajes sí terminan funcionando como facilitadores para de alguna manera pasar por desapercibido algo que se temía. Y lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Yo creo que si no estás de acuerdo con el rumbo de este régimen, es perfectamente válido que como Carlos Ursúa te des cuenta temprano y te vayas, ¿no? Me parece loable. Pero creo que ya pasó suficiente tiempo, ya llegó el momento en el que el resto de lo que suceda, que no sabemos qué es, ya es complicidad, digamos. Ahorita ya ha sido advertido, ha sucedido demasiado, y me parece que hay que evaluar a estos personajes que rodearon el impulso, ¿no? Muy bien. 2 minutos, por favor. Perdón, Mario, se nos acaba el tiempo. Sí, claro. Bueno, solo muy brevemente digo que a mí ninguna de las mujeres que han sido nombradas me parecen que no tienen las capacidades para cumplir con el rol. Yo creo que Rosa Isela fue muy eficiente, lo puede hacer bien en su nuevo cargo, lo mismo que Borja, por supuesto. Graciela Márquez creo que va a estar fantástico en el INEGI. Creo que Tatiana tiene ese reto de inventar algo mejor a lo que había con Romo. Va a estar duro, pero creo que lo puede intentar, y qué bueno que empiece a resistirse a las presiones de esos grupos, como el de su propio hermano, que le pide tener un rol nada más. Creo que lo de Romo, siguiendo a lo de Pablo, era un poco normal que ya no llegara hasta el final. Era una posición muy difícil, la de ser jefe de la presidencia y por el otro lado como representante de un montón de diálogo, intereses de distintos sectores económicos. Es una posición que debería, yo creo, estar separada. El poder político y el económico tienen que estar separados. Además, nunca fue jefe de la oficina de la presidencia, la verdad. Bueno, pues exactamente. Eso también es un problema en sí mismo. Más razón para que hubiera un jefe de la oficina y luego él en otro lado. Entonces creo que era insostenible de cualquier manera. Así que no me da pena. Me parece normal que haya llegado a su fin un rol tan ambiguo como ese. Qué bueno que se normalice ahora dentro de una secretaría, debo decir. Pues sí. Y por último, solo señalo que sí, o sea, la crisis de COVID, o sea, en términos de los nombramientos económicos, la inversión extranjera directa en 2019, justo antes de la pandemia, tuvo un buen desempeño comparado con los años anteriores.
En 2020, obviamente, esto cayó. Cayó, según las cuentas del gobierno mexicano, 10%, que es mucho menos peor que el promedio de América Latina, que la UNCTAD ve de casi 50% en América Latina. Obviamente México está más conectado con Estados Unidos, tiene otras maneras de lidiar, pero es un reto enorme remontar. Muy bien. Y yo creo que es la Secretaría de Economía, Tatiana, tener ese gran reto que ojalá pueda resolver una circunstancia más cómoda que la que tuvo Graciela Márquez en ese sentido hasta ahora. También quiero decir que Graciela me parece alguien que con lo poco hizo montones de cosas buenas, entre esos el etiquetado, que no hay que dejar de olvidar para que no se caiga esa reforma que es tan buena. Ese va a ser un tema que vamos a tener que debatir. Los despido colectivamente. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, Leo. Y vamos a hacer una breve pausa. Voy a regresar con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. 30 años cumple esta institución y vamos a hablar de él, de los retos rumbo a la elección más grande de la historia del país, la del 2021. Regresamos.